este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Buenas noches a todos. Me llamo Lisa Amor Velázquez, tengo 22 años y soy de Portland, Oregon, Estados Unidos. Y les quiero contar que desde chica yo viví una vida con muchos dolores. Cuando mi mamá tenía 7 meses de mí embarazada, ella llegó al apartamento donde estaba viviendo con mi papá y con mi hermana y habían policías y le dijeron que mi papá había hecho algo a mi hermana y que él estaba en la cárcel. Entonces yo no lo conocí hasta que tenía 4 años, cuando mi mamá se casó con mi padrastro y yo le decía a mi mamá, quiero ver a mi papá, ¿quién es mi papá? Y entonces mi padrastro me llevó a ir a ver a mi papá. Entonces lo conocí por primera vez y para mí era raro porque él es americano y mi mamá es mexicana. Entonces era raro para mí ver a un señor güero con ojos azules y que él era mi papá. Y era muy raro para mí. Y entonces crecí, vi a mi papá solamente esa vez. Luego crecí y mi mamá y mi padrastro tuvieron 2 hijos. Cuando ellos tuvieron a mis hermanos, yo empecé a ver la diferencia de cómo mi padrastro me trataba diferente a mí y a mi hermana mayor. Y eso empezó a crear rechazos en mi corazón. Luego, cuando yo iba a la escuela, también tenía muchos rechazos en mi corazón. Siempre mis amigas me dejaban a un lado, no me invitaban a sus casas, no me invitaban a las fiestas. Siempre iba con la directora que me regañaran, mientras que todos estaban jugando juntos y todo eso creó más rechazo en mi corazón. Y entonces ese rechazo me llevó a que yo me empezara a rechazar a mí misma. Yo ya no me amaba a mí misma, yo ya no tenía ese amor hacia mí misma y a los 10 años intenté quitarme la vida, a los 10 años de edad. Yo crecí en la iglesia. um, Mi mamá enseña todos los sacramentos, entonces desde que yo estaba chiquita, ella me llevaba con ella a que ella enseñara las clases. Entonces yo la oía. Íbamos a misa todos los domingos. Cuando yo tenía problemas, llegaba con mi mamá y mi mamá me decía, vamos a ver qué te quiere decir Dios. Se sentaba al lado de mí, hacíamos una oración y abría la Biblia y me leía la palabra y me consolaba mucho. Me acuerdo que cuando estaba chiquita, yo rezaba los Ave Marías en mi cabeza y decía, ojalá que esto sí cuente. Y a los 12 años yo empecé a enseñar el catecismo y seguía yendo a la iglesia en los grupos carismáticos. Ahí aprendí mucho del Espíritu Santo. Luego también mi mamá llevaba el cuadro de la Divina Misericordia a las casas y el rosario, las novenas, visitábamos a enfermos. Vi muchos milagros, vi a muchas personas morir también.
Y todo eso, todas esas semillas se quedaron en mi corazón, pero yo continuaba con ese rechazo en mi corazón. Entonces llega la prepa y tengo mi primer novio. Y ahí se abrieron muchas puertas al pecado. Se abrieron muchas puertas al pecado. Ahí entró la fornicación, entró la droga, la marihuana, el LSD, que también otro nombre es acid, y ahí entró también el alcoholismo y entraron más heridas en mi corazón y también heridas en los corazones de mis familiares, porque yo no llegaba a mi casa por días, desaparecida, no sabían de mí, me iba de fiestas, puro libertinaje. Y mi mamá rezaba el rosario por mí todos los días y a cada persona que ella se le encontraba le decían, rece por mi hija, por favor, rece por mi hija. Y en ese entonces yo no me llevaba bien con mi padrastro, me dejé de llevar bien con él como desde los como 13 años que yo empecé a entrar a mi adolescencia y empezó mi rebeldía. No nos llevamos bien y entonces ahí hubo otra más heridas de rechazo. Entonces llegó al punto de que mi mamá le dijo a Dios, o restáurala o llévatela, porque yo ya no puedo más con este dolor. Yo en la prepa también llegué a tratar de quitarme la vida 2 veces. Una noche que yo me traté de quitar la vida, me tomé muchas pastillas para ya no más despertar y tuve un sueño y esa misma noche, el sueño estaba en mi cuarto, todo estaba oscuro y de repente se escucharon como truenos de lluvia y vi como los flachazos de los rayos y entró la Virgen y me dijo, todo va a estar bien. Yo tenía mucho dolor en mi corazón por mi novio porque era mi primer amor y pasamos muchas cosas muy difíciles por todas las heridas, todo el rechazo que yo había estado cargando. Pero aún así seguí en las drogas y en el alcohol y me moví de la casa de mis papás a los 16 años. Luego me regresé otra vez con ellos. Después me volví a ir otra vez a los 18 años y tuve mi propio apartamento. Y ahí otra vez, pura fiesta y puro libertinaje. En eso yo estaba en trabajo, porque no me levantaba temprano, llegaba a los trabajos como high, como que fumaba marihuana y llegaba a los trabajos, entonces me corrían y estaba en trabajo. Yo y con el que rentaba empezamos a tener muchos problemas porque él no quería que llegara mi novio porque él, una noche nos peleamos muy fuertemente y él empezó a destruir toda la casa que vivíamos. Llegaron la policía y fue algo muy fuerte. Entonces, mi amigo ya no quería que él viniera a la casa, pero yo de todos modos lo dejaba que entrara. Entonces empezaron a haber muchos problemas entre nosotros y entonces ahí fue cuando yo decidí moverme con mi hermana mayor. Ella tiene 4 niños chiquitos, muy hermosos, pero yo todavía llegaba a su casa oliendo a marihuana y llegaba tarde o no llegaba. Entonces un día ella me dijo,
Lisa, ya no puedes vivir aquí porque no quiero que mis hijos estén alrededor de esos olores y te doy un mes para que encuentres un lugar para quedarte. Entonces pasó el mes y yo seguía igual. Y por fin me dijo que me tenía que ir, entonces me fui y estuve quedándome en mi carro como por 3 semanas, quedándome en las casas de mis amigos, quedándome en las casas de hombres para poder tener un lugar para quedarme. Después mi mamá me dijo, Lisa, vente a la casa, aquí está tu cuarto, aquí está tu cuarto. Entonces yo regresé a la casa de mi mamá y, y no quería que nadie supiera que otra vez me moví con mi mamá porque ya estaba como hasta arriba, ¿no? Tenía mi propio carro, mi apartamento, entonces no quería que nadie supiera que me moví con mi mamá otra vez. Entonces borré mi Snapchat, mi Instagram, borré todo mis redes sociales para que nadie supiera de que yo me había movido con mi mamá otra vez. Llego a mi cuarto y solamente tenía mi ropa porque yo había dejado todas mis cosas en el apartamento. Solamente tenía mi ropa y mi cuarto lo habían convertido como en una bodega. Habían tubos, libros, cosas que ni eran mías y nomás estaba mi cama y mi ropa. El Señor, desde que yo me moví de mi apartamento, me fue quitando de todo lentamente, de mi apartamento, de todas mis cosas, de mi novio, de no tener mi espacio, porque también tenía que compartir con alguien el cuarto, mi cuarto que estaba con mi mamá. Entonces, mi mamá me empezó a dar mucho amor llegando a la casa. Ella sabía que yo tenía una adicción a la marihuana, entonces cada noche me bajaba un té y me hacía un masaje en todo mi cuerpo con aceites de lavanda para ir tratándome y también me empezó a dar mucho amor, me decía, vamos a desayunar juntas, íbamos a mi favorito lugar, íbamos a nadar juntas y todo eso me ayudó a mí, me empezó a abrir mi corazón, a, me empecé a sentir amada y ella seguía rezando el rosario por mí. Luego, yo estaba trabajando de mesera y me corrieron del trabajo y eso fue como la última cosa que tenía que pasar para que yo tocara hasta el fondo. Había perdido todo aquello que yo había como, como que mis emociones, como everything I relied on emotionally, no sé cómo decirlo en español, pero todo como lo que yo había querido, todo lo que me hacía feliz emocionalmente, lo fui perdiendo todo. Entonces ese trabajo fue como la última cosa. Entonces me fui del trabajo y empecé a llorar y a gritarle a Dios. Por primera vez en años le hablé a Dios y le dije, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Ya me cansé. ¿Qué quieres de mí? Y en ese entonces había dejado de escuchar música porque me recordaba a mi ex novio y me hacía triste. Entonces estaba una radio católica. Y en ese momento que yo le grité a Dios, ¿qué quieres de mí? Escuché en la radio católica, Ángeles Visitantes está solicitando. Y fue como un momento de la Rosa de Guadalupe que sentí mucha paz. No sabía por qué, pero sentí mucha paz. Entonces llegué a mi casa, apliqué el trabajo, fui a la entrevista, me dieron el trabajo
pero después me hicieron un examen de droga y no lo pasé. Pero me dijeron, regresan 2 semanas y si pasas el examen, te damos el trabajo. Entonces, cuando yo salí de la entrevista, yo le dije a Dios, Dios mío, te prometo que si yo paso este examen en 2 semanas, voy a dejar de fumar marihuana y voy a ir a misa todos los días. Entonces, llegué a mi casa y en mi casa, en el piso, estaba el diario de Sor Faustina. Y entonces me llamó mucho la atención porque me acordé de cuando yo estaba chiquita, cuando mi mamá llevaba la Divina Misericordia. La gente leía el diario de Sor Faustina y empezaba a llorar. Entonces yo agarré el diario, lo abrí y decía las palabras de Jesús: no tengas miedo, solo confía en mí. Y otra vez tuve otro momento de la Rosa de Guadalupe que me entró mucha paz. Y entonces me inspiré tanto por el libro que empecé a rezar la Divina Misericordia y me gustaba porque nomás duraba como 6 minutos y no 30 minutos como el rosario. Entonces lo empecé a rezar cada noche y empecé a leer el diario más y más y empecé a conocer a Jesús y Jesús me empezó a hablar a través del diario de Sor Faustina. Y Sor Faustina fue como mi directora espiritual porque ella me iba diciendo, me iba dirigiendo y me inspiré tanto por el diario que le empecé a escribir cartas a Dios. Y escribía en mi diario: querido Dios, extraño a mi ex mucho. O querido Dios, hoy te vi en esta manera. O querido Dios, hoy no me levanté temprano para la misa, pero te quiero. Y así le empecé a escribir cartas y él me empezó a responder en mi día. Y así fue como yo empecé a orar, escribiéndole cartas a Dios. Entonces regresó 2 semanas después a hacer el examen de droga y pasé. Y fue como un milagro porque yo por 4 años fumé marihuana todos los días, muchos cigarrillos. Entonces fue como un milagro que yo había pasado ese examen. Entonces me dieron el trabajo y era para cuidar a gente mayor en sus casas. Entonces mi primer cliente era un señor que no podía caminar bien y mi trabajo era servirle agua, hacer su cama, hacerle de comer, platicar con él, darle compañía. Entonces yo empecé a sentir mucha compasión por él y a través de yo ayudar a otra persona y sentir esa compasión, yo empecé a entender la compasión que Dios tenía hacia mí, porque yo no me sentía digna de Dios. Entonces entendí la compasión que Dios sentía hacia mí, hacia mi pecado, hacia mis heridas, hacia todas las fiestas que fui. De todos modos, Él me amaba. También otra cosa que reconocí fue que yo tenía una familia en casa que me estaba esperando y una mamá que me estaba esperando en casa con mis chiles rellenos, mi favorita comida. Y este señor no tenía a nadie. Entonces empecé a agradecerle a Dios por mi familia, por mi mamá. Y antes de eso, yo sentía que no me querían, que mi familia no me quería, porque me regañaban, porque me quitaban el carro, por esto y el otro. Entonces, en ese punto, yo empecé a agradecerle a Dios por mi familia. Entonces, ahora me tenía que parar a las 7 de la mañana para ir a misa. Y eso para mí era imposible porque yo me paraba a las 1 de la tarde y era como muy imposible, pero me tomó un mes para poder hacerlo. Y empecé a ir a misa todos los días. Y entonces, cada día de que yo iba a misa,
me empecé a sentir muy sucia por dentro. Fue como que Dios me empezó a abrir mi conciencia a, a todo el pecado. Empecé a reconocer el pecado en mi vida. Y también otra cosa que reconocí fue que yo no me estaba amando a mí misma, que yo me estaba hiriendo a través del pecado, a través de cosas pequeñas. Entonces, la primera cosa que yo hice para amarme a mí misma no fue ir a hacerme un pedicure, fue desayunar. Y yo no tenía hambre en las mañanas, entonces nomás me comía una avena, pero fue desayunar y tomar agua. Esa fue la primera cosa que yo hice para amarme a mí misma. Entonces me empecé a amar a mí misma, empecé a tener una rutina, empecé a escribir, ok, desde esta hora a esta hora voy a ir a misa, después me voy a arreglar. Y cada día hacía una lista de las cosas que quería hacer y me hacía como un horario de vida. Y eso me ayudó demasiado. Después de ahí, yo me entró un deseo de querer ir a confesarme después de muchos años. Y todavía en ese tiempo veía a mi ex de vez en cuando, pero me entró un deseo de ir a confesarme. Entonces me fui a confesar y le dije al sacerdote, padre, es que estoy en una relación tóxica y ha sido una relación tóxica por años y yo sé que me estoy hiriendo a mí misma. Y para mi penitencia, él me dijo, pregúntale a Dios cómo Él te mira en sus ojos. Que yo le preguntara a Dios cómo Él me miraba a mí en sus ojos. Y cuando me dijo eso, sentí tanto amor, sentí tanto amor. Y me reconocí como hija de Dios, como hija de Dios. Entonces salí del confesionario y le pregunté a Dios, Señor, ¿cómo me miras a mí? Y sentí tanto amor en ese momento. Cuando salí de la iglesia, vi el mundo completamente diferente. Sentí que el sol me abrazaba, que las flores me sonrían y fue algo hermoso. Y desde ese día sentí que nadie me merecía más que Dios. Y desde ese día nunca más regresé con mi exnovio. Gloria a Dios. El poder de la confesión. Entonces, pero todavía habían tentaciones y tentaciones muy fuertes. Me acuerdo que él me mandaba mensajes y yo sentía tan grande la tentación de ir a verlo. Entonces, la primera vez que me mandó el mensaje, me encerré en mi cuarto, me hinqué y empecé a llorar. Le dije, Dios, lo quiero ir a ver, pero sé que no es bueno para mí. Y empecé a rezar el rosario. Y hasta que no se me iban las ganas de ir a verlo, no salía de mi cuarto. Entonces, ese mismo día que llegó mi primera tentación muy fuerte de ir a verlo, fui a visitar a mi cliente en el hospital. Y entonces cuando yo iba saliendo del hospital, vi una muchacha que había ido con ella en la prepa hace como un año, 2 años atrás. Y ella se acercó a mí y me dijo, tú hablas con mi novio y esto y el otro. Y yo le dije, yo no hablo con tu novio. Eso fue como hace muchos años que él me buscaba en la prepa, pero yo no hablo con él. Y ya me salí y de repente que viene y me empieza a pegar mi cuerpo y yo no me podía defender porque esa semana había empezado a ir al gimnasio. Entonces todo mi cuerpo estaba adolorido y no me podía defender. Y rompió mi dedo, mis lentes, fue muy mal, yo nomás la alcancé a morder, pero llegué a mi casa y entendí que como el maligno no me podía atacar espiritualmente con el pecado,
me atacó físicamente a través de eso, de lo que me había pasado, que ella me empezó a pegar. Después yo empecé a ir a un grupo juvenil y porque me sentía tan inspirada, era como una luna de miel con Dios, todo era perfecto, pensaba que ya era santa, iban las nubes y entonces ingresé a un grupo juvenil porque quería más. Y en ese grupo juvenil me invitaron a una hora santa, a la adoración. Entonces fui a la adoración y me confesé otra vez y, y me confesé con el obispo y el obispo me dijo, para tu penitencia, ve delante del Santísimo y bautízate en el Espíritu Santo. Tú solo di, ven Espíritu Santo, bautízame en el nombre de Jesús. Entonces yo fui, dije, ven Espíritu Santo, bautízame en el nombre de Jesús y sentí que mis manos ardían. Era como un fuego y sentía que mis manos ardían. Entonces el próximo día voy a misa a las 7 y una señora me regala un velo blanco. Y para mí ese velo blanco era como un sacramental de mi bautizo en el Espíritu. Luego ese mismo día voy manejando al trabajo y también para ese entonces ya había entrado otra vez al colegio porque había dejado el colegio y había entrado otra vez al colegio, grupo juvenil, el trabajo. Entonces iba manejando el trabajo y sentí por dentro que Dios me dijo, ora. Entonces empecé a rezar el rosario bien rápido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bien rápido lo empecé a rezar. Llegué a la casa de mi clienta y me sentía muy rara, muy rara. Entonces entré a su casa y la saludé, era ya es mayor. La saludé, me senté al lado de ella y como 3 minutos después de que me había sentado, se escuchó como si algo cayó del cielo y cayó en su techo. Se escuchó como así, algo bien fuerte. Entonces fui a ver qué se había caído del cielo y miro en la ventana y mi carro estaba en llamas, completamente en llamas. Y tengo una foto. Entonces le llamé al 911, que aquí es de emergencia, y me dijeron, sí, ya van los bomberos. Entonces tengo esta foto. A ver si se ve bien. Mi carro estaba en llamas y lo único que no se quemó fue mi velo que me habían regalado. Y entonces yo estaba muy preocupada porque mi clienta era una señora ya mayor, pero el señor ya se había encargado de ella, porque cuando le dije, mi carro está en llamas afuera y tu techo se está quemando y van a llegar los bomberos, se puso tan feliz y me dijo, mi papá era un bombero. Entonces ni se asustó. Pero bueno, después de eso, yo entré como en una sequedad espiritual y yo le dije, Dios, ¿por qué si tú sabes que yo tengo que ir a la escuela, al trabajo, estoy en el grupo, ¿por qué? ¿Por qué has hecho esto? Y ya no quería ir a misa, estaba enojada con Dios. Y mi mamá me dijo, tú sigue orando, tú sigue yendo a misa, ahorita no lo entiendes, pero algún día lo entenderás. Entonces, en oración, Dios me mostró que a través de que mi carro se quemara, era una manera de que Él me enseñaba cómo mi vida de antes, cómo mi pecado ya no importaba. Él lo quemó, Él lo borró, porque yo había llevado una vida de pecado en ese carro. Entonces Dios me mostró que todo eso ya no importaba. También
me mostró que él todavía quería trabajar en mí, que él todavía quería, que todavía había mucho por sanar en mí y que él no había terminado conmigo. También me quería hacer humilde porque yo me subí al autobús por primera vez después como de 6 años y para mí subirme al tránsito público era una humillación muy grande. Entonces, la primera vez que me subí al autobús, llevaba un crucifijo en la mano y porque tenía tanta pena. Y entonces le dije, bueno, escuché que Dios me dijo, canta. Y yo le dije, yo no voy a cantar, pero si quieres rezo. Entonces cierro mis ojos y agarro el crucifijo y de repente que sale una voz de mí y empieza a cantar enfrente de todos en el autobús. Y ni quería abrir mis ojos, ni quería abrir mis ojos. Y de repente se sintió una paz en todo el autobús y no quería abrir mis ojos, pero desde ese día empecé a sentir a Dios otra vez. Después de esa sequedad, empecé a sentir a Dios otra vez y empecé a cantar canciones del Espíritu Santo que yo había escuchado cuando era chiquita, que no las había escuchado en mucho tiempo. Y entonces desde ahí empecé a cantar en las tiendas, esperando para pagar mis cosas. Era como que el Espíritu Santo tomó control. Y yo, ay, Dios mío, con mucha pena. Después de ahí, yo le quería dar más a Dios. Yo le quería dar más a Dios. Entonces empecé a ayunar los viernes. Empecé a ayunar con avena. Con pura avena empecé a ayunar. Después, una amiga me invitó a hacer los 1000 días de santidad que empezaron en una comunidad en Guadalajara que se llama Monte Sinaí, o también se llama Instituto Secular Fuego en el Espíritu, que por 1000 días haces 3 propósitos y los tienes que cumplir. Entonces, hice mis 3 propósitos y eran ofrecimientos. El primero era tener solo 3 cambios de ropa por 1000 días. Entonces ahí estaba con mi vestido con hoyos, pero ahí andaba. Y también mi otro propósito era abrazar a mi padrastro todos los días. Y para mí eso era algo que yo tenía que luchar contra mí misma para poder hacerlo, porque yo y él ni nos saludábamos, por años ni nos saludábamos, ni nos mirábamos, nada. Entonces, antes de entrar a su cuarto, yo decía, ven Espíritu Santo, que seas tú, ven a tomar control, que seas tú. Entonces entraba, lo abrazaba y me salía rápido. Y lo hice como por un mes, pero después empezó como a entrar la cizaña y todo eso. Pero un día que estaba ayunando, me entró un deseo de querer ir y abrazarlo otra vez. Entonces y lo abracé y hasta rezamos juntos y fue como un milagro porque eso nunca iba a pasar. Entonces rezamos juntos y fue algo increíble. Luego me habían invitado a un retiro con unas hermanas religiosas y era un retiro de silencio donde no podíamos hablar. Y ahí por primera vez yo le entregué a Dios mi vida y decidí dejar todo lo de atrás. Y cuando llegué a mi casa, mi familia estaba viendo la tele y yo les dije, les tengo que decir algo. Y les hice que apagaran la tele y los senté en un círculo y les dije, perdónenme por todo el dolor que yo les he causado. Y les di un abrazo a cada uno. Y ellos se quedaron como, ¿quién es esta? ¿Sí es Lisa? ¿Qué le pasó? Y era el Espíritu Santo que vino
a pedir perdón en mí. Era Jesús que vino a pedir perdón en mí. Después, me habían contado de este lugar, Monte Sinaí, y yo quería ir por mucho tiempo a vivir un retiro de desierto, que era como una iniciación a la vida de santidad, porque ahí Monte Sinaí es una escuela de santidad, la escuela de la madre. Entonces yo quería ir por mucho tiempo, pero no se me daba la oportunidad. Después me invitaron a hacer el ayuno de 40 días y hice el ayuno de 40 días y en el ayuno de 40 días se me abrieron las puertas para poder ir al Monte Sinaí. Entonces fui al Monte Sinaí y ahí terminé mi ayuno, la otra mitad de mi ayuno. Y antes de que yo había ido al Monte Sinaí, tuve una experiencia con mi hermano, el más pequeño. Él ahora tiene 16 años y yo y él no nos hablábamos. Y entonces un día yo le pregunté, Pedro, ¿por qué tú siempre me ignoras? Y me dijo, como tú has ignorado a mi papá todos estos años. Y ahí sentí como una espada que entró a mi corazón. Y yo dije, y me quedé así y me fui a mi cuarto a llorar. Y le dije, adiós, Dios mío, estaba en medio de mi ayuno y le dije, Dios mío, yo he ignorado a mi padrastro. Y el Señor me mostró que sí. Entonces le pedí la gracia a Dios para ir a pedirle perdón a mi padrastro. Y yo le dije, perdóname por ignorarte todos estos años. Yo estaba herida, pero perdóname. Y ahí fue una sanación tan grande. Después fui al Monte Sinaí y ahí en el Monte Sinaí tienes que seguir las reglas. Entonces, para mí, seguir reglas siempre ha sido algo que me ha costado. Con la rebeldía y el libertinaje ha sido algo que me ha costado mucho. Entonces, ahí Dios me mostró cuánta soberbia tenía, no nada más cuánta soberbia tenía y tengo, sino que el Señor me dio la gracia de aceptar que tenía soberbia. Y eso para mí fue una gracia muy grande porque yo ni sabía que era soberbia, ni que yo lo tenía, ni nada. También otro regalo que Dios me dio en el ayuno fue que cuando yo estaba en el monte se me venían muchas memorias del pasado, muchas memorias del pasado. Entonces mi estare, que me estaba dando acompañamiento, me dijo, ve a la capilla y trae cada memoria y pídele perdón a Dios y pídete perdón a ti misma. Entonces fui a la capilla y traje cada memoria y le pedí perdón a Dios y me pedí perdón a mí misma con lágrimas, con mocos hasta el piso, pero lo hice. Luego me dijo que abriera la Biblia y le pidiera a Dios una cita que él me iba a regalar. Entonces, la cita que Dios me regaló está en Salmo 30, versículo 11, que dice, has convertido mi lamento en una danza. Quitaste mi vestido de luto y me ceniste de alegría. Fue increíble escuchar eso y fue como otro momento de la Rosa de Guadalupe que sentí mucha paz. Y esos fueron los frutos más grandes del ayuno. Y los frutos se siguen viendo hasta el día de hoy, porque cada cosa que yo he deseado en mi corazón, Dios me ha dado la gracia de poder ir al lugar que yo he querido ir o que se
completen esos deseos en mi corazón. El año pasado, bueno, yo una vez iba saliendo de la iglesia y un amigo me llamó y me dijo, ven Lisa, y me dijo, mira, hay un peregrinaje a Israel. Me dijo, ¿quieres ir? Y le dije, sí, yo quiero ir. Pero yo ni pensé en el dinero ni nada, yo solo pensé que sí quería ir. Y antes de eso, mi mamá me había dicho, cuando íbamos manejando a la iglesia, me dijo, Lisa, da tu vida a Dios. Dice, entrégale todo y ves que Él te va a dar más. Entonces fui a la iglesia y le dije, Dios, te lo entrego todo. Y saliendo fue que el amigo me dijo sobre el peregrinaje. Entonces le dije, sí, sí quiero ir. Y me dijo, mi hijo dijo que él quiere ir, pero solamente si tú vas. Entonces te pago la mitad de tu viaje. Y ahí voy a Israel. Voy a Israel y fue como un sueño, no lo podía creer y ahí mi fe creció demasiado. Después regreso del peregrinaje, de la peregrinación, y me llama una amiga y me dice, Lisa, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Le digo, muy bien, gracias, fue una experiencia increíble. Y me dijo, pues fíjate que en 2 meses yo voy a ir a Tierra Santa, a Israel, y quería saber si tú querías ir. Y yo le dije, yo en mi mente pensé, ¿por qué yo no quiero ir si apenas acabo de ir y ni tengo dinero? ¿Cómo voy a ir otra vez? Ya es gula espiritual. Entonces, pero por pena le dije, sí, oh, sí, suena bien, pero no tengo dinero. Me dijo, pues ponlo en las manos de Dios y ahí me hace saber. Entonces, recé el rosario y le dije, Madre Santísima, si tú quieres que vaya, te lo pongo en tus manos. Pero si no, está bien porque ya fui. Entonces, traté de conseguir el dinero y nadie me podía prestar el dinero. Entonces me llama una semana después y me dice, Lisa, ¿qué pasó? Ella toda más emocionada. Lisa, ¿qué pasó? ¿Sí puedes ir? Le dije, no, no puedo ir, no tengo el dinero, pero de todos modos, muchísimas gracias. Y me dijo, pues solo hay un cupo, me dijo, y pues yo te presto el dinero y me puedes pagar después. Y yo, "Ah, pues esto viene de Dios". Entonces, 2 meses después, voy a Tierra Santa otra vez. Y fue con el padre Ronald Pulido de Colombia, con el padre Daniel Gangón de México y con el padre Emilio de Oaxaca. Y esos padres tienen muchos dones de sanación y liberación. Entonces ahí voy otra vez a Israel. Y ahí Dios me sanó demasiado, me sanó demasiado, demasiado, demasiado. Y cuando yo regreso de la peregrinación, Dios me dice, ya sanaste suficientemente y ya puedes compartir tu testimonio. Ya te sané suficientemente para que ya puedas compartir tu testimonio. Y ahí es cuando yo empecé a compartir este testimonio. Y como digo, los frutos del ayuno aún siguen viniendo porque el año pasado Dios me dio la gracia de poder ir a Fátima, Portugal. Y también apenas hace una semana llegué de Medjugorje con Misión Rúa. Y es increíble cómo Dios ha obrado tan fuertemente. Y aquí atrás de mí hay una imagen del hijo pródigo y es mi vida. Y siento que la fiesta aún no se ha terminado porque Dios sigue bendiciendo tanto, 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 tanto mi vida y de mi familia y de todos. Y no se ha terminado esta fiesta. Me he dado cuenta que esta fiesta
y esta historia se repite cada día cuando me caigo, cada día cuando me levanto, cada día cuando reconozco una bendición de Dios. Y ahora Dios me ha dado la gracia de poder coordinar un grupo juvenil aquí en San José y estoy en el colegio y ahí sigo echándole ganas. Y pues les quiero compartir también que cuando estaba en Medjugorje me dio COVID y a muchos de nosotros nos dio COVID. Y entonces en una de los días de que estábamos los jóvenes en la misa, Diana nos dijo, nos vamos a hincar todos en la misa. Entonces todos los jóvenes nos pusimos de rodillas en la misa, pero yo tenía mucho dolor en mis manos y en mis pies y en mi cabeza. Mucho dolor, mucho, mucho dolor. Entonces yo estaba hincada y yo empecé a llorar diciéndole a Dios, Dios mío, ¿qué no ves que estoy sufriendo? ¿Qué no ves que estoy sufriendo? Pero lo acepto y te lo ofrezco. Y yo le había pedido a Dios por varios años por mi vocación. Y cuando el Padre consagró, vi que algo salió de la Eucaristía y entró en mi corazón y hasta me dolió mi corazón y hasta le hice así de que entró a mi corazón tan profundamente. Y ahí recibí mi misión, mi vocación, que es ser misionera. Después de la misa, en el descanso en el Espíritu, sentía que algo me estaba ahorcando y vi que era una serpiente que me estaba ahorcando. Y Dios me decía, ¿aceptas tu misión? Y yo le decía, sí, acepto mi misión. Y él me dijo, una serpiente, el maligno, te va a querer ahorcar, pero la Virgen va a estar ahí para acuchillar la serpiente y protegerte y defenderte. Y así ha pasado todos los días. Cuando me entra un pensamiento malo, cuando siento que no soy suficiente, cuando algo pasa, el rosario y la Virgen viene y me sana y me ayuda y me auxilia. También otra cosa que pasó en Medjugorje fue que estaba, estaba en el cuarto porque me habían cambiado a un cuarto sola y tenía mucho miedo a estar sola, pero ahí fui. Y una de las noches, bueno, por mucho tiempo Dios me había pedido que hiciera videos y los compartiera en YouTube, pero no fui obediente. Entonces fui a la confesión en Medjugorje y le dije al padre que no había sido obediente a Dios. Y ese mismo día decidí hacer un video y ponerlo en Facebook como en vivo. Y hablé de Dios y sobre mi experiencia de Medjugorje, que tenía COVID y todo esto. Luego en la noche, luego me dormí, me entró un cansancio demasiado, me dormí y me desperté a las 3 de la mañana porque tenía mucho miedo, pero yo estaba durmiendo, me estaba durmiendo y en mi sueño vi que yo estaba en otro lugar, estaba como en otro cuarto y había una puerta que no estaba cerrada y en el sueño yo tenía miedo de que alguien iba a entrar por esa puerta y también había como otra cama enfrente de mí y vi como como una cola de un gato o algo se bajó de la cama y vino hacia mí. De repente escuché la voz de Diana que dijo, vamos a iniciar el rosario.
y empezó a rezar el rosario, pero yo estaba soñando, pero yo escuché su voz y me acordé que ella dijo que se iba a parar a las 3 de la mañana para entrar al grupo de intercesión. Entonces me desperté cuando escuché su voz que dijo, vamos a iniciar el rosario. Me desperté y vi que estaba en el cuarto del hotel y que estaba bien, que estaba protegida, que esa intercesión que ustedes estaban haciendo, que Diana estaba haciendo a las 3:30 de la mañana, me había protegido, me había salvado de ese ataque, de ese sueño que yo había tenido. Entonces ahora comprendo la importancia de entrar al grupo de intercesión, porque antes mi amiga me invitaba, mi amiga Verónica Telles, me invitaba y yo no le hacía caso. Yo decía, estoy muy ocupada o no puedo, cosas así, no le hacía caso. Y después de que vi el poder de la intercesión, comprendí que es necesario entrar a orar y que es necesario tener ese grupo de intercesión. Dios me enseñó muy claramente. Y también me enseñó el poder de la oración, del rosario, de la caridad. Y todavía me sigue mostrando muchas cosas. Y pues hay muchas otras cosas que han pasado, pero gracias a Dios y gracias a ustedes por escuchar ese testimonio que Dios ha querido venir a vivir en mí, vivir en ustedes. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Para que tengas siempre presente el fiat de nuestra reina, vístete con esta playera y ayuda a las viudas de la misión.